yo no les quiero solo, o sea, leer algo y que ahí ustedes lo entiendan, sino quiero explicárselos a través de cómo Dios lo ha obrado en mi vida. Porque, y pues, yo no soy ningún maestro ni nada, solo, pues me gusta mucho lo que Sammy está tratando de hacer con esto, y era dar diferentes perspectivas de cómo trabaja Dios a través de diferentes personas aquí, ¿verdad? Todos somos iguales, nadie es un teólogo, no sé si hay teólogos aquí, pero si hay algún teólogo, perdón, pero yo no soy teólogo, yo no soy ningún maestro ni nada, entonces solo les voy a dar lo que el Señor por su gracia me permitió ver en su palabra, y espero que ustedes también lo puedan experimentar, porque son experiencias muy bonitas que el Señor permite que tengamos. Entonces quiero empezar pues primero repasando lo que hicimos la semana pasada con Ricardo, ¿verdad? Lo que nos habló de él fue el crecimiento espiritual, y de eso se trata esta serie de prédicas. Qué engasado suena eso, serie de prédicas. Entonces la primera, 4 puntos que quería recalcar de la semana pasada. Una cosa que habló Ricardo era las 4 etapas del crecimiento espiritual, ¿verdad? Del corazón viejo, de cómo llega la semilla del corazón nuevo en nuestra salvación, y después cómo empieza a crecer ese corazón nuevo, y al fin donde también empezamos a disminuir nosotros, ¿verdad? Entonces eso básicamente es uno de los temas que se habló el sábado pasado. Y otra cosa que nos dijo Ricardo y nos lo probó en la Biblia es que el crecimiento espiritual es para todos. ¡Hala, qué bonito eso! Y es porque Dios lo manda, porque Dios lo quiere y porque es su voluntad, ¿verdad? Y Él lo dice muchas veces en su palabra. Y otra cosa, lo último que dijo, que yo creo que ya no le quedaba el tiempo para hablarlo más, pero estuvo poderoso, es que el crecimiento no es igual a dones ni a tiempo, ¿verdad? El crecimiento viene de Dios. Y lo último que quiero mencionar, que me ayudará a mí a empezar mi prédica, es que la estatura pues Ricardo nos dibujó una estatura, ¿verdad?, de la cruz, y como en los 4 puntos de la cruz habían diferentes etapas de crecimiento, con relación a la parábola del sembrador, y como en un lado estaba la semilla, la hierba, la espiga y el fruto. Pero lo que más me llamó la atención de eso es que cuando la semilla caía en buena tierra, había fruto que daba al 30, había fruto que daba al 60, y había fruto que daba al 100 por uno. Entonces eso no sé, toda la semana estuve pensando en eso, porque no solo depende que tengamos un corazón dispuesto, pero que seamos entregados, porque sí, la semilla puede caer en buena tierra, pero si no estamos nosotros, si no dejamos que Dios trabaje, si no dejamos que Dios haga su voluntad en nuestra vida con esa semilla, no va a dar al 100. Entonces, para empezar, veo nuevas caras aquí, entonces lo que voy a hablar es el tabernáculo. Entonces o sea, no quiero que sigan así como que aburrido, ¿no? Porque el tabernáculo, yo sé que es el tabernáculo mosaico, ¿verdad? Estamos hablando de algo que Dios reveló en Éxodo, y cuando Dios lo reveló, le dio a Moisés órdenes de cómo hacer cada mueble, de cómo se iba a ministrar cada mueble, cómo dio instrucciones a los sacerdotes de cómo iban a ministrar ellos pues al pueblo a través cómo Dios iba a ministrar al pueblo a través de ese tabernáculo. Entonces, lo que a mí me pidieron explicar, y lo que después me tocó, porque buscarlo, es cómo los muebles del tabernáculo aplican a cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, pues son 7 muebles, ¿verdad? Está el altar de bronce, el lavacro, el candelabro, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, el arca del testimonio y el propiciatorio. Entonces, creo que para los que hemos estado aquí en la iglesia por más tiempo, obviamente tenemos el pastor Carlos, que nos ha enseñado muchas cosas buenas, y pues con más detalle, y también tenemos libros como La preciosa gema del tabernáculo, que es
pues es una gema. Entonces, pero bueno, lo que yo quería ver es cómo cada uno de esos muebles es una experiencia para nosotros, para todos los días. Y de veras que cuando Sammy me llamó y me dijo, mira, este es tu tema, yo así, suena fácil. Pero después cuando lo estaba pensando, yo, pero ¿cómo se explica esto? Porque al final son experiencias propias, ¿verdad? Experiencias propias que hemos tenido con cada uno de nuestros muebles. Y no, pues tal vez las hemos experimentado y sabemos, sí, eso es por el altar de bronce, entonces me tengo que entregar, ese es el tabernáculo, me tengo que limpiar las manos, lavar las manos de toda ira, contienda y enojo, pero no pensamos así. Bueno, pero entonces como que el respaldo bíblico para todas esas cosas, y eso es lo que me encantó ver, porque todo lo que nos ha enseñado está en la Biblia, y gracias a Dios nos ha enseñado cómo escudriñar las escrituras y encontrarlo por nuestra propia, pues, en nuestro propio tiempo. Entonces yo, con lo que estaba hablando, ¿verdad? Que me iba a ayudar a entrar en mi predica, que ya no entré, la estatura de la semilla, que después dependía de nuestra entrega, que era el 30, 60, el 100 por 1, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que ver eso es que antes de que se diera todo que empezaran a construir todos esos muebles, Dios le pidió al pueblo de Israel que le dieran ellos el material para hacerlo. Entonces, creo que eso nos confronta a nosotros, ¿verdad? ¿Qué le vamos a dar a Dios para que Él trabaje con nosotros? Y si ustedes han caminado con Dios, creo que saben que en todo momento, cuando estamos en una situación difícil, es cuando Dios empieza a orar más en nosotros, y cuando pues Dios agarra de ese material, porque al final es donde se está dando todo, en esa situación es donde se está dando todo el material para que se pueda construir una nueva experiencia. Si quieren, vámonos a Éxodo 29, 38. Vamos a empezar a hablar del altar de bronce. El altar de bronce estaba al principio del tabernáculo. 38. Ya están ahí. Los que no tienen Biblia pueden usar su teléfono, no es pecado. Esto dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Pero me quiero saltar al 42 después de eso. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo, Jehová su Dios. Entonces, yo sé que es un montón de texto, pero pues les leí el verso 38 para que sepan que estamos hablando del altar de bronce, ¿verdad? Pero después me salté al 42, porque en los versículos de en medio Dios les está diciendo cuál va a ser la ofrenda para que se tiene que estar dando continuamente en ese altar. Pero lo importante es que Dios dice: este será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo, o sea, en la entrada delante de Jehová, y de por ende que es en la entrada. O sea, Él dice: en ese tabernáculo yo me voy a reunir con vosotros para hablaros ahí. Pero lo que quiero que vean es que ese holocausto tenía que estar continuamente ahí, tenía que seguir dándose todos los días. Y por eso es que Dios iba a seguir hablando, iba a seguir con ellos, iba a seguir en medio de ellos, porque eso es lo que era Dios. La presencia de Dios estaba en medio de ellos por ese sacrificio continuo. Entonces, obviamente, cuando estábamos hablando de la entrega, ¿verdad? Sin sacrificio no hay entrega, ¿verdad? Es como uno igual a uno.
Pero lo que más me gusta, ¿verdad? Si regresamos al verso 37, está hablando de cómo van a santificar el tabernáculo, como que en la inauguración. Y dice: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Entonces, eso es así, bueno, me dejó pensando así como, o sea, ¿por qué ese altar era tan santo? Y cómo aplica eso a nosotros, ¿verdad? Creo que todos sabemos el versículo. Bueno, si no saben, vámonos a Romanos 12, 1. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces ahí, eso es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Y qué significa eso? Yo creo que uno dice así como, ¿cómo así? Dar mi cuerpo en sacrificio. Pero básicamente, como yo lo explico, es dejar que Dios haga con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con todo lo que nos pertenece, que Él haga como Él quiera, que lo que a Él le plazca hacer lo haga. Y puse un versículo aquí, la verdad que no sé por qué, pero lo voy a leer rapidito porque me imagino que era bueno. Solo que a mí se me olvidan las cosas, así que no pasa nada. Sí, ya sé por qué. O sea, ¿qué significa que Dios haga con lo que quiera con nuestra vida? O sea, es eso, pues. Pero lo que me recordó esto fue cuando Dios le dice a los israelitas a través de Jeremías, le dice: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces eso es, ¿verdad? O sea, Dios nos ve a nosotros como barro. Pues eso somos, barro, ¿verdad? Nosotros venimos del polvo de la tierra. Así nos creó Dios, y Dios nos quiere moldear como Él quiere. Y últimamente hemos estado hablando pues creo que, o sea, no sé si más o siempre ha sido igual, pero ahora más lo he notado, de que hemos estado hablando más de que Dios va a completar la obra que Él empezó en nosotros, ¿verdad? Que Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. A mí me encanta ese versículo porque en inglés dice hasta el día de Jesucristo. Y eso, cuando yo lo entendí de esa manera, me hizo tanto sentido. O sea, no es que antes de que venga Jesús yo voy a llegar a ese punto donde diga: ya estamos, ya soy parte de la esposa, 144,000, ahí estoy esperando a que el Señor venga. No, o sea, no, hasta el día de Jesucristo. O sea, nosotros vamos a seguir siendo imperfectos hasta que suene la trompeta. Y, o sea, qué bonito verlo de esa manera. O sea, qué feo porque nuestra carne es tan horrible, ¿verdad? Pero qué bonito verlo de esa manera, porque o sea, es una promesa. O sea, no, y por eso es que Ricardo decía, el crecimiento viene de Dios, porque Él lo va a proporcionar, Él lo va a dar en su momento. Pero entonces eso nos quita tanta responsabilidad, bueno, no responsabilidad, tanta carga a nosotros, porque sí somos responsables a Dios y con lo que Él nos da. Pero nos quita una carga de decir así como: Señor, otra vez caí en lo mismo, otra vez me enojé, otra vez le dije esto y esto y esto a mi esposa. No, eso no. Pero ¿por qué hago estos chistes tan malos? Después se me va la onda y no sé qué está diciendo. Bueno, sí, el que completó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, eso a mí me salvó la vida. Me estoy yendo así a otro lado, pero me salvó la vida porque
sé que a pesar de todos los errores que voy a cometer, la promesa vino de Dios, y como sabemos que nos han enseñado que el pacto Dios lo hizo con Él mismo, o sea, no depende de nuestra imperfección, entonces no hay nada que yo pueda hacer. Si mi corazón está dispuesto, yo todos los días le digo: Señor, yo te quiero conocer, yo quiero conocerte más, yo quiero estar contigo en la eternidad, yo quiero estar sentado contigo en el trono. Si el Señor ve eso, el Señor ve nuestro corazón, no se lo tienen que probar a nadie más. El Señor lo tiene que ver, y el Señor, porque ve eso, Él la va a perfeccionar. Y recientemente el pastor dijo eso en una prédica, dijo: yo creo que ahorita vamos a empezar a ver un crecimiento exponencial, ¿verdad? Porque si el Señor ya bien, y yo pienso que ya, y todos aquí estamos llamados a ser parte de la esposa. Y tal vez dicen: la verdad, así como Nico está avanzado, ¿eh? Sammy también, ¿cómo a qué hora voy a llegar yo? Pero no, o sea, el Señor lo prometió a ti, no se lo prometió, se lo prometió a Sammy y a Nico también, pero te lo prometió a ti. Entonces, o sea, el Señor, si su corazón está dispuesto, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer para llegar a ese punto, para perfeccionar la obra. Y yo sé que a veces suena así como: ay, qué bonito, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer, pero duele, porque al final es que cuando entendemos que nuestro orgullo no le puede poner frente a Dios, o sea, nosotros no podemos estar en la presencia de Dios con una onza de orgullo, porque simplemente no. O sea, Dios es soberano, y eso, su presencia, su gloria, es tan grande, Él tan poderoso, que nuestro orgullo, que siempre está tratando de impresionar, se va a quedar corto y va a tener que caer. Y así es como Dios obra, y así es como Dios perfecciona la obra, y lo hace, lo va a hacer hasta el día de Jesucristo. Entonces, y cómo no confiar en Él, ¿verdad? Porque la Biblia dice que sus caminos son más altos que los nuestros, y sus pensamientos también. Entonces, no tenemos que preocuparnos. Él tiene los caminos que son más altos, y de veras que esas son victorias ganadas. Y tal vez en un momento de nuestra vida lo vimos así, ¿verdad? O sea, de veras, Señor, tus caminos son más altos que los míos, y tus pensamientos también. A un nivel tal vez lo vimos ya, pero por ejemplo, yo les quiero compartir lo que el Señor hizo conmigo una vez. Antes de que nos casáramos con Dana, yo me tenía que regresar a Guatemala, estaba en Estados Unidos, y me tenía que regresar a Guatemala por temas de residencia y no sé qué, pero mi trabajo solo me dejaba trabajar en Estados Unidos. Entonces yo me puse así como: bueno, o sea, empecemos a buscar trabajo. Ya así, en noviembre voy a empezar a buscar trabajo, porque así tengo 3 meses, en 3 meses tiene que caer algo, ¿verdad? Pero no cayó nada. Entonces llegó enero, y yo ya sentía que ya me tenía que regresar, y no tenía provisión todavía, y yo en serio me afanaba. Y fue después de la semana de ayuno y oración en el 2022, el año pasado, que durante la semana de ayuno y oración tenía 2 trabajos que se miraban así como buenos trabajos, ¿verdad? Yo así: ese trabajo, el pago, los beneficios, te ven buenísimos, ¿verdad? Y ya estaba en la última entrevista, y yo en los últimos días de la semana de ayuno y oración, yo: gracias Dios, primero te estaba pidiendo un trabajo, y ahora me estás dando 2, ¿verdad? Así va de opción. Y se terminó la semana de ayuno y oración, y tuve mi última entrevista, y me llamaron: mira, fíjate que no. Y yo: bueno, al menos tengo el otro, ¿va? Escribiendo el correo así rapidito, les voy a escribir a ver si me van a dar el trabajo, ¿no? ¿Va? Y no me respondían, y les mandé como 3 correos, y yo así: bueno, tal vez no me quería, ¿va? Entonces me quedé así, yo estaba así: ¿qué voy a hacer, ¿va? Cuando llegue a Guatemala no voy a poder ni salir, porque no tengo trabajo, no tengo nada, y ya me tenía que casar, y yo así: las cuentas de la boda. Pero entonces pues como que me dio risa, porque en el ayuno así bien espiritual, yo: gracias Dios, me estás dando 2 opciones, ¿no? Y después, o sea, el Señor, de la nada me escribieron los del segundo trabajo, así cuando ya me iba a regresar a Guatemala, me escribieron y me dijeron: mira, sí te queremos dar el trabajo. Y yo así: ¿pero dónde vino esto? O sea, ¿cómo se perdió mi correo 3 veces para que no me hayan respondido? Y verás que yo solo digo: eso tuvo que haber sido Dios. Y
así probó mi fe, ¿verdad? Y eso es como yo ahora siempre que pienso, sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los míos. Me pongo a pensar en eso porque si hubiera tenido ese trabajo, habían un montón de requisitos, yo tenía que estar en Estados Unidos, yo no podía viajar, y el trabajo que tengo ahora me permite estar trabajando de casa, me permite estar aquí con Dana mientras esperamos que su residencia venga. Y yo, o sea, yo estaba tan así como, ala, pero esto es lo que necesito ahorita. Y Dios estaba viendo ahí atrás, no, pero esto es lo que vas a necesitar en un año. Entonces, eso es, o sea, yo sé, ¿cómo no vamos a confiar en Dios si Él ve más allá que nosotros? Y yo sé que a veces es así como cabal, sienten eso que ya lo tienen, y Dios se los quita y dicen, ¿y ahora qué? Pero eso es como Dios trabaja, y lo único que se necesita es un corazón dispuesto a que Él haga como Él quiera las cosas. Al final Él sabe mejor que nosotros, porque es Dios, y Dios significa ser omnipresente, omnisciente, omnipotente. En Romanos 7:15 dice, ¿por qué puse eso ahí? Sí. Solo terminando de hablar del corazón dispuesto, y eso es como ponemos en obra este altar, ¿verdad? Básicamente solo tener un corazón dispuesto de decir, Dios, haz lo que tú quieras, y no tiene que ir más de eso, solo empezar todos los días, o en algún momento que verá las cosas se nos hagan del control, porque nos pasa todos los días, a mí me pasa todos los días, que las cosas salen de mi control, y digo, Señor, haz como tú quieras. ¿Y por qué les digo que necesitan un corazón dispuesto? Y nada más eso, porque dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ese versículo nos dice a nosotros, probablemente vamos a fallar mucho, y pues no, probablemente lo van a fallar, en plano después de aquí a las 7 van a fallar, no por decirles mal, pero les va a pasar. Pasa, ¿verdad? Ese es el domingo, salimos de la iglesia, cabal estábamos hablando con los jóvenes casados, wow. Estaban hablando y Luciano decía que a veces uno salía de la iglesia, inmediatamente Dios les ponía una prueba, ¿va? Así como algo hacía la esposa, ¿va? Y Dios probaba lo que les habló de una vez en la prédica, y bueno, y de plano que le pasa a Dana igual, ¿va? No, tal vez no tanto. Bueno, perdón, ya muchos chistes. Nos vamos a... Entonces, así, solo para resumir, así es como se pone en obra el altar de bronce. Dana, no te avergüences de mí. Es teniendo un corazón dispuesto, y básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer, es tener un corazón dispuesto, dejar que decir, Dios, haz tú, o sea, confiar en que Dios va a perfeccionar la obra y Él lo va a hacer, y lo único que nosotros tenemos que hacer es decir, Dios, haz como tú quieras, y de veras que los reto a decírselo a Dios, Señor, haz lo que tú quieras, y de veras que si le decimos a Dios eso, lo va a hacer. Si quieren, y bueno, pasémonos al Lavacros, si quieren vámonos a Éxodo 30, 17. Este es bueno. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Obviamente yo creo que todos sabemos eso de lavarse las manos y los pies, pero bueno, no obviamente no. Lavarse las manos y los pies significa lavarnos las manos de ofensas, de ira, contienda y enojo, y lavarnos los pies significa lavarnos los pies de polvo de rechazo. Y si quieren veámoslo rapidito, vámonos a 1 Timoteo 2:8.
Esto es lo que me daba miedo, no llegar rápido. 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces eso es lavar nuestras manos para que podamos levantar manos santas a Dios, sin ira y contienda. Y Mateo 10:14 dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces creo que esto, o sea, no es noticia para todos. Creo que todos pasamos por cosas similares. En cada día tal vez tenemos enojos contra nuestros papás, enojos contra nuestros hermanos, enojos contra nuestros amigos, maestros, ¿qué más? Esposas. No, son mentiras. Entonces creo que eso es como una manera muy práctica de poner en obra ese lavacro, ¿verdad? O sea, en todo momento en el día pedirle al Señor que nos lave de esa ira. Y lo más importante de esto, y lo leí, no sé si notaron el énfasis que puse en eso, pero decía que se lavaban para que no murieran, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo dijo 2 veces. Entonces, pues a mí me llamó la atención eso, porque ¿cómo así? ¿Verdad? O sea, ¿por qué nos moriríamos si no lavamos las manos antes de ir? Porque si leen Éxodo, la instrucción que les dio Dios a los sacerdotes es que entraban por la puerta y se iban al lavacro primero, se lavaban las manos y los pies y después iban al altar de bronce. Entonces creo que está pues claro que, bueno, como les leí en el verso 37 de Éxodo 29 antesito, decía: y lo santificarás y será un altar santísimo, cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Entonces no nos podemos acercar a ese altar si estamos enojados con nuestros hermanos. Y les quiero contar rapidito algo con eso. Cuando yo me casé, pues yo vengo de familia papás que se separaron. Entonces yo tenía mucho miedo. Así cuando me casé dije, les estoy abriendo mi corazón, no cuento esto a cualquiera, pero yo tenía mucho miedo porque yo decía, yo no quiero que me pase eso. Yo no quiero que me pase lo que les pasó a mis papás. Y yo tenía mucho miedo, así como si me peleaba con Dana, yo decía, ay no, o sea, ¿por qué nos estamos peleando? Ay, yo bien afanado. Pero una manera como me lo reveló Dios fue: si yo tengo una relación con Dios, ¿verdad?, que es verdadera, si yo realmente estoy siguiéndolo, si yo todos los días me estoy presentando aquí, ¿verdad?, al tabernáculo y estoy pidiéndole al Señor que me lave las manos y me lave los pies, ¿cómo voy a seguir enojado? ¿Cómo voy a seguir sin perdonar? ¿Cómo voy a mantenerme en mi orgullo si de verdad tengo una relación con Dios? Y eso fue lo que a mí me quitó ese miedo, porque sí, o sea, yo no soy perfecto y me enojo y nos peleamos con Ana. O sea, no es que seamos perfectos y nunca nos hemos peleado, ¿no? Al contrario, demasiado. Pero Dios lo que nos enseña es: tenemos que tener una relación con Él primero. Y eso es lo que nos dijeron nosotros en nuestros prematrimoniales. Nos decían así como, sobre todo, la relación con el Señor primero. Porque si tengo una relación de amor con el Señor, dice Primera de Juan 4. Yo voy a llegar. Primera de Juan 4. Ya, me tardé mucho. Ahí está atrás de Pedro. Aquí está. A ver, Primera de Juan 4, 11 y 20 y 21 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo le vamos a retener las faltas a nuestros hermanos? ¿Cómo vamos a mantenernos enojados por ofensas de ellos o simplemente porque salió enojo de nosotros y después nos queremos acercar a Dios y pedirle perdón a Él, ¿verdad? Es como aquel siervo que el rey le perdona su deuda y después él no le perdona la deuda a su colega, no sé cómo se llama, pero básicamente el siervo, a otro siervo que le debía a él, creo que le debía como nada de lo comparado a lo que él le debía al rey, pero el rey le perdona y después él no le perdona a su hermano. Y entonces después es como que nosotros, digamos, yo me peleé con Ricardo, ¿verdad? Y después yo diga, Señor, perdóname a mí, pero digamos, Ricardo me dice algo y yo no lo perdono a él y toda la vida me paso enojado con él. No me puedo acercar a Dios y pedirle lo mismo, pedirle que Él me perdone a mí, ¿verdad? Y nosotros somos 1000 veces peor con Dios que otras personas son con nosotros, porque Dios es santo, Dios nunca nos hace mal, aún lo que parece mal es bien. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a retener las faltas a nuestros hermanos, verdad? Entonces yo creo que eso es una manera como nosotros podemos poner en obra este lavacro todos los días. Es de veras perdonando rápido y siendo lentos para la ira. Y se van a enojar, los van a ofender y se van a enojar. Les va a pasar todos los días, pero siendo rápidos para perdonar. Porque no queremos estar lejos de Dios, y si hay enojo en nuestras manos, no podemos estar cerca de Dios, no podemos acercarnos al altar, ¿verdad? Y donde decía que por el holocausto continuo, Dios iba a manifestarse en el tabernáculo siempre. Entonces, otra cosa del lavacro, rapidito, en Éxodo 38, verso 8. Dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Antes de que hubieran espejos como los que tenemos ahora, que son de vidrio, ¿verdad? Los espejos se hacían de bronce, y básicamente los espejos que estaban aquí fueron usados, ¿verdad? Los de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo fueron usados para hacer la base del lavacro. Y es bien bonito. Estaba leyendo un comentario que decía que probablemente estos espejos fueron puestos como de una manera artística, pero si no, de todos modos fueron usados para la base y los derritieron y los moldearon de nuevo. Pero probablemente estaban tan pulidos que era la manera en como los sacerdotes miraban qué manchas no se habían limpiado todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, yo pienso que eso también es una manera como podemos aplicar esto. Yo creo que no sé si les ha pasado, a mí me pasa, bueno, de plano que les ha pasado porque igual son humanos, pero a veces no se sienten así como que tienen una actitud así, y se sienten así como abrumados o se sienten enojados, o como que les dicen algo y les responden rápido, así de una vez, ¿verdad? Entonces, a veces no sabemos de dónde vienen esas actitudes y tal vez están saliendo de nuestro inconsciente y no sabemos por qué están saliendo, pero salen. Y esto es como podemos usar el lavacro también, pidiéndole a Dios que nos examine e ir a la palabra, ¿verdad? Porque las aguas que están ahí adentro representan la palabra de Dios, y a veces simplemente con abrir la Biblia podemos, o bueno, tal vez recordando un versículo que está en nuestro corazón, en el tesoro de nuestro corazón, podemos darle así como en el punto, o sea, saber de dónde venía esa actitud y rendirla, o aún si no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Limpiarnos de ella. Y así es como Dios obra a través del lavacro. Y de verdad que lo reto. En Salmo 139 David le dice a Dios que lo examine y que se pruebe si en él hay camino de perversidad,
Entonces de verdad los reto a hacerlo, porque cuando llegamos a esas actitudes y no sabemos de dónde vienen, si le pedimos al Señor, examíname y prueba si en mí hay camino de perversidad, el Señor les va a mostrar de dónde viene eso y los va a ayudar a lidiar con eso, porque Él es tan misericordioso que no nos deja como nos encuentra, ¿verdad? Porque eso no nos da, pues nos ata, ese sentimiento, esa actitud al final es un peso de tinieblas, y entonces el Señor nos quiere librar de eso y lo va a hacer si se lo pedimos. Entonces, si quieren, vámonos al altar de oro. Éxodo 30, de 1 al 10. El altar de oro es el altar del incienso que está en medio, a nivel del pecho del Señor Jesús. Y pues rápidamente, para los que no, para las personas que nos visitan por primera vez, si se dan cuenta, o sea, aquí está en una estatura de la cruz, ¿verdad? Y está el Señor Jesús ahí, pero básicamente la razón por la que está en la estatura de esa manera es porque así lo reveló Dios. Si ustedes leen detalladamente dónde está puesto cada mueble, dependiendo de la orientación, así como oeste, sur y todo eso, van a ver que Dios lo reveló de esa manera, como 2000 años más, 2000 años antes de que viniera el Señor, no sé, 4000, mejor no me meto a eso. Entonces Dios lo ordenó de esa manera, y que, o sea, qué cosa tan hermosa, porque antes de que viniera el Señor Jesús y antes de que existiera la cruz, Dios ya tenía planeado que esa iba a ser la estatura, ¿verdad? Antes de que la cruz fuera inventada, Dios lo puso así porque en algún momento iba a venir su hijo, iba a morir en una cruz, iba a ser el cumplimiento de esa escritura y de ese patrón, ¿verdad? Entonces, si ven, al altar de oro estaba cuando entraban al lugar santo, ¿verdad? Los primeros 2 muebles estaban en el atrio, así se llamaba, donde está el altar de bronce y el lavacro, y después pasaban un velo y entraban al lugar santo. En el lugar santo estaba el altar de incienso, que es el altar de oro, y estaba el candelabro y la mesa del pan de la proposición. En Éxodo 31 al 10 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera, de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Entonces había un velo como que después del altar de oro que llegaba al lugar santísimo donde estaba el arca, y delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, que es una ofrenda como en forma de líquido. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Entonces, otro mueble santo. Pero lo que me llama la atención es donde dice quemará incienso en la mañana y en la noche. Y estábamos cantando esa canción ahorita, ¿verdad? Que día y noche sube incienso delante de él. Y muy bonito eso, pero tal vez, no sé cómo se pueden preguntar, pero ¿qué significa que incienso suba? Y me gustó mucho esto. El incienso está hecho con 5 ingredientes. Primero me confundí, así que me voy a tratar de recordar de cómo lo pues usé ahí el chivo de la doctora Hicks para ayudarme a ver cuál era realmente. Pero bueno, el nombre de Jesús en hebreo y también en español tiene 5 letras, ¿verdad?
Entonces, esos 5 ingredientes en el incienso que era quemado representa el nombre del Señor Jesús. Y es muy bonito si lo ven de esta manera. Si quieren, vámonos a... Ay. ¿Dónde está? ¿Alguien me puede ayudar a buscar dónde estaba el incienso? Creo que aquí está cerca. Aceite. ¿Éxodo qué? 30:34. Sí, aquí está. Gracias, Marco. Dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte, uña aromática, gálbano aromático, incienso puro, de todo igual en peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Si lo leen en otras versiones, o bueno, no en otras versiones, si lo leen en hebreo, esa palabra que dice un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, eso se refiere a sal. Básicamente es como, se los voy a poner así como Salt Bay, así como échale un poquito de sal. Básicamente eso era, le echaban un poquito de sal nada más y lo mezclaban todo junto. Entonces me metí a ver qué significaban estas diferentes especies, y si se van al estacte y se meten a estacte, dice definición: estacte. Ok, pero si se meten a la raíz, es una palabra que significa profecía, predicar y un discurso. Y creo que eso es fácil ver que en la naturaleza del Señor Jesús, en su nombre, ¿verdad? Que significa naturaleza, es la verdad que hay en Él, ¿verdad? En la naturaleza de verdad que hay en Él. Uña aromática, igual se meten y dice uña aromática, pero si se meten a la raíz significa león, y obviamente Jesús es el león de Judá, y hemos aprendido que su sangre actúa como león para devorar nuestros pecados. El gálbano, también se meten y dice gálbano, entonces se meten a la raíz y dice es una abundancia, es gordura, pero es como gordura en el sentido de abundancia y de riqueza. Y o sea, eso está fácil, en el Señor Jesús hay abundancia y riqueza para nosotros, ¿verdad? Y de verdad dice: compren de mi oro y no lo vendas. Entonces, compren mi lino, los dos, compren lino y oro. Y después el otro es incienso puro, que es frankincenso, pero la raíz de frankincenso o de incienso puro significa blanco, y blanco en el sistema de purificar a que sea blanco. Entonces, y el último, que es sal, ¿verdad? En sal, les voy a ser honesto, me di cuenta que la especie aromática no era uno de los ingredientes, sino era así como especies aromáticas, lo demás. Pero bueno, las especies aromáticas significan dulce, pero la sal significa como limpiar con sal. Y también, si se ponen a pensar en el propósito de la sal, que es para preservar, yo creo que eso les dice a ustedes bastante de la naturaleza del Señor Jesús, ¿verdad? Que el Señor Jesús nos limpia y también Él preserva la obra que está perfeccionando en nosotros y construye sobre eso. Entonces, pero lo que más me gustó de esto fue que en el verso 9 de Éxodo 30 dice: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda. Entonces, ¿cómo ponemos en hora este altar? Si el incienso que se quema ahí se quema en la mañana y en la noche, ¿verdad? Y ese incienso representa a Jesús. O sea, qué bonito. Después dice, no, o sea, solo eso se quemaba ahí. Ese altar era solo para incienso. No era para incienso extraño, holocausto ni ofrenda. O sea, cuando llegamos a ese punto y nos presentamos delante del Señor Jesús, al Señor no le importa nuestra naturaleza. A Dios, que lo ve, ¿verdad? Que Dios está sobre el tabernáculo. A Dios no le importa, no le impresiona nada nuestro. Y no quiere que traigamos nuestra naturaleza o incienso extraño, la naturaleza de nadie más. No quiere ni nuestro holocausto. Ay, Señor, yo me entrego aquí. No, Él no le importa eso ahí. Él lo único que quiere es Jesús.
Él lo que quiere es ver la naturaleza de Jesús. Entonces cuando nosotros estamos, o sea, si ustedes han visto aquí, nosotros a veces en medio de la alabanza solo empezamos a decir Jesús, 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 y eso es. O a veces ustedes están en una situación en su vida y no saben ni qué decir, no saben ni cómo actuar y solo dicen Jesús, Jesús. O sea, si solo limpian el ambiente, porque eso es levantando el nombre de Jesús, eso es lo único que a Dios le importa en ese altar. Él no quiere ver nada más, Él no quiere ver, Él no le importa la fama de nadie más, Él no le importa la influencia de nadie más, Él no le importa. Es que a Dios nunca le va a impresionar nada nuestro, porque, o sea, nosotros no somos grandes, nosotros no somos perfectos como su Hijo Jesús. El único inocente y perfecto que dio su vida fue Jesús. Entonces eso es lo único que Él quiere ver. Y por eso, y porque nos ama tanto, Él dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos cubrir con el Señor Jesús y su naturaleza, para que Él no vea toda la basura que hay abajo, ¿verdad? Nosotros, porque al final tenemos un montón de pecado y no queremos que el Señor vea eso, porque si nos ve nos derretimos y nos morimos y desaparecemos. Pero si Él, o sea, Él lo único que le importa en ese altar cuando estamos en oración, Él lo único que quiere oír es Jesús. Él quiere ver la naturaleza de Jesús y que nuestras oraciones, porque después dice también en Apocalipsis, dice que el incienso que llevaban los ángeles, ¿verdad? Que eran las oraciones de los santos que iban a ese altar. Y al final este altar, a Dios le dijo muchas veces en Éxodo a Moisés: hazlo conforme al modelo que yo te mostré. Entonces ese altar está también en el cielo. Ese altar solo es un reflejo de lo que Moisés vio en el monte Sinaí. Entonces esas oraciones están cubiertas con Cristo. Dana pues que es una ventaja tener una esposa cuando está preparando uno para una prédica, porque yo solo así como le decía así: mira, Dana, es que esto es lo que estoy pensando, ¿qué pensás? Y me tiraba versículos de regreso y así pero me dio, al final me dijo Dana el versículo de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y nosotros nos llenamos de Él, cuando nosotros abramos nuestra boca para orar, va a salir Jesús. Entonces va a salir la naturaleza de Jesús, y sí, podemos llegar al Señor, y Él quiere que nosotros lleguemos y le digamos: Señor, esta persona me dijo esto y esto y esto. Está bien, o sea, hay veces que la oración no va a ser así: Señor, sea alabado tú. Hay veces que de veras nosotros estamos cargados y necesitamos: Señor, es que me pasó esto y esto y esto y necesito tu ayuda. Pero eso va cubierto con la naturaleza del Señor Jesús, y es incienso grato, porque viene del deseo de nosotros de crecer, de ser libres de las cosas que nos están cargando. Entonces, si quieren, movámonos del altar de oro y vámonos al candelabro. Éxodo 25, 31 al 40. Éxodo 25, 31 dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, y se hará el candelero su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de su lado, 3 brazos del candelero a un lado y a 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, y así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendros, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo
¿qué te ha sido mostrado en el monte? Entonces ahí está lo que les dije, ¿verdad? Que Dios le enseñó a Moisés el modelo antes de que él lo tuviera que hacer. Yo sé que ahorita probablemente solo oyeron manzana, almendro y flores como 10,000 veces, pero si ustedes van de regreso en su casa, porque ahorita no me voy a poner a leer porque se van a quedar dormidos, si ven, eran 9 adornos por brazo y en la caña central eran 12. Si sumamos todo eso nos da 66 y hay 66 libros en la Biblia. Entonces creo que nos queda claro que ese candelero representa la palabra de Dios. Y si también lo ven de esa manera, el pastor nos ha enseñado un montón de veces, ¿verdad? Que habían 39 de un lado y 27 del otro. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Eso es otro misterio que antes de que se formara la Biblia completa, Dios ya sabía eso, ¿verdad? Pero lo que más me llamó la atención de esto, bueno, sí, si quieren vamos a Salmo 119, 105. Salmo 119, verso 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Perdón, les hubiera dicho que dejaran un dedo en Éxodo 25, pero si no, no se preocupen, los voy a leer rapidito. Verso 37 de Éxodo 25 dice: y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Nunca me había dado cuenta de eso, de que las lámparas alumbraban hacia adelante. Ahora no sé cómo se miraba eso. Había un dibujo en el libro de la preciosa gema que eran así como unas lamparitas que estaban como las del Genie de Aladdin, que salían así como para adelante, ¿verdad? Entonces, no sé si algo así era, pero la cosa es que la luz alumbraba hacia adelante. Y yo creo que eso está así como bien fácil verlo, que la palabra de Dios al final el candelero representa la palabra de Dios. Y cuando no sepamos en qué dirección ir, recurramos a la palabra, ¿verdad? Porque ahí vamos a encontrar dirección. Tal vez no nos va a alumbrar, ¿verdad? O sea, si estamos en una noche oscura y usamos un candelero, no creo que nunca nadie aquí ha usado un candelero, pero tal vez y usa un candelero, no se va a ver hasta la puerta, se va a ver el próximo paso. Hace unos domingos estábamos en la alabanza. Y como les digo, es que el Señor, para traerme a esta prédica, el Señor me preparó. O sea, estaba lidiando conmigo un montón de cosas, un montón de orgullo antes de esto. Y ahora lo veo de regreso y es como, por eso lo estaba haciendo Dios. Pero estaba aquí y estaba así como bien, o sea, toda la semana estaba así como: Señor, es que no sé qué es lo que me toca, ¿verdad? No sé qué es lo que sigue después, porque ahorita estoy así como en un limbo y no sé qué me toca después. Y estaba aquí tirado llorando y era solo dándole gracias a Dios porque Él sabía y Él era soberano. Y en eso viene Rodri y empieza a orar por mí y le dice: Señor, no necesitamos saber todo el camino, solo necesitamos saber cuál es el próximo paso. Y ahí sí o sea, yo salí con los ojos pero hinchados, no más hinchado que la semana pasada, pero eso por otra razón. Pero eso simplemente es, o sea, no necesito saber todo el camino porque al final para eso está Dios, que sus pensamientos y sus caminos son más altos. Él ve. Yo solo necesito saber cuál es el próximo paso y aquí está en la palabra. O sea, ¿cómo podemos decir Dios no me quiere hablar si aquí tenemos 66 libros y miles de páginas y no la abrimos, ¿verdad? Entonces, para eso está el candelabro. Solo cuando de veras no sepamos a dónde ir, si estamos en un lugar donde estamos si nos sentimos atrapados, no estamos atrapados porque Dios dice que Él siempre va a proveer una manera de escapar de la tentación y Él siempre nos está moviendo hacia adelante. Pero también hay veces que la respuesta, y a veces eso no nos gusta, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos abrir la Biblia y decir: por eso no está este versículo aquí. Nosotros queremos abrir la Biblia y que nos diga: mira, Dani, tenés que hacer esto y esto y esto y te va a pasar esto, o solo: mira, Dani, esto es lo que te toca. Pero a veces no, a veces en Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Y a veces esa es la respuesta que Dios quiere. Y eso es lo que nos toca, quedarnos quietos. Y tal vez no teníamos dirección, pero la nube y la columna de fuego que movía a los israelitas, ¿verdad? Que los guiaba. Había veces que se paraba la nube y la columna. Entonces, hay veces que Dios, que esa es la respuesta que necesitamos, es tiempo de estar quieto. Y a veces qué rico saber así como, bueno, o sea, no tengo que estar preocupado porque el Señor dice, estad quietos. O sea, a veces, muchas veces esa es la respuesta, estar quietos y esperar a que Dios se mueva. A veces sí creo que Dios les puede dar dirección específica, pero eso, hay cosas, pues hay momentos para todo. Si quieren, vámonos a Éxodo 25:23 y vamos a hablar de la mesa del pan de la proposición. Les voy a ser honesto, este es el que más me costó y pues como explicarlo, pero gracias a Dios por que Él abre su palabra y la revela cuando es tiempo. Éxodo 25:23 dice, si quieren, solo leamos el 23 y el 30, a ver que eso lo explica. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y medio y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Quería leer el 30 porque ese pan representa a Jesús y no quiero solo decirles representa a Jesús y acéptenlo, sino quiero que lo vean en la Biblia. En Juan capítulo 1. Juan, ¿dónde estás? Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo es dabar, en hebreo es palabra, ¿verdad? En inglés se dice word of God. Entonces, después en Mateo 4:4, cuando Jesús está siendo tentado en el desierto, le responde al diablo que lo está tentando y le dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan natural se refería aquí, ¿verdad? No solo de pan natural vivirá el hombre, porque eso es lo que le decía el diablo, convierte estas piedras en pan y cómetelas. Qué rico, pero no, ese pan no. Pero decía, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y la palabra que vino de Dios es Jesús. Entonces Él es el pan espiritual. Lo bonito es que el pan que es de la proposición en hebreo es lechem panim. Si quieren aprender más hebreo, vengan los jueves. Anuncio para Nico. Pero lechem panim significa pan de rostros en plural. Y lo que significa eso es un cuadro tan bonito, porque en 2 Corintios 4 dice, 2 Corintios 4, ¿dónde estás? Aquí. Dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa palabra en la faz de Jesucristo es en el rostro de Jesucristo. Entonces, básicamente ahí dice, ¿verdad? Que Jesús es el rostro para la gloria de Dios. Jesús es el rostro de Dios y por eso Jesús le dijo a Felipe, ¿cómo así no has visto al Padre, verdad? Si ya me viste a mí, ¿verdad? Si ya me viste a mí, ya viste al Padre. Entonces, eso es lo que nos habla este pan, ¿verdad? O sea, ese pan es Jesús, es nuestra interacción con Jesús. Aquí lo escribí porque les dije, esto me costó un montón y yo así como, ¿cómo explico cómo se usa todo esto todos los días? Jesús está continuamente delante del Padre. Ese pan es la manera como Dios tiene contacto con nosotros. Cuando nosotros tomamos de ese pan o de Jesús o la palabra y nos lo comemos, es porque necesitamos sustento en medio de una situación. Ahora, ¿por qué una situación y por qué tiene que ser a puro tú una situación?
es porque en Salmo 23:5, creo que todos conocen Salmo 23, si no lo han visto en la casa de su abuelita de plano. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, Dios prepara la mesa en frente de nuestros enemigos, en la presencia de angustias, en la presencia de situaciones adversas. Ahí es donde Dios prepara la mesa. ¿Y saben qué es lo que más me gusta de esto? La palabra lejem es pan, y la raíz de lejem es laham, que significa guerrear, pelear y hacer batalla. O sea, en medio de esa situación, cuando nosotros tomamos del pan que es Jesús, de ese pan de rostros, y tenemos una experiencia con Él, es porque necesitamos sustento en esa situación, y Él nos sustenta para ganar la batalla. Entonces, eso es como lo podemos poner en obra, ¿verdad? O sea, al final, cuando estemos en situaciones adversas, y yo creo que todas las pasamos todas las semanas, y como todos estamos creciendo espiritualmente, y Dios va a perfeccionar la obra hasta el día de Jesucristo, todos vamos a pasar por situaciones adversas porque así crecemos. Recientemente estábamos hablando con una amiga nuestra, con Dana, y nos contaba de un grupo de judíos que oran al principio del año, y oran, que le piden a Dios que les quite cualquier prueba que sea muy dura que venga ese año, al principio del año, oran eso. Entonces nos estábamos hablando con Dios, con Dios, ¿verdad? Perdón, me distrajo, o sea, es culpa de él. No, estaba hablando con Dana y le decía, y pues así como tratando de razonar eso, o sea, ¿será que de veras debemos de pedirle a Dios que no nos dé cosas tan difíciles este año? Pero me decía Dana, no, o sea, dice que había una prédica de la doctora X donde dice: si nosotros fuéramos inteligentes, le pediríamos al Señor más dificultades, porque en las dificultades es donde crecemos. Y aquí lo ven, en las dificultades es donde Dios les sirve la mesa, y donde nosotros agarramos sustento para pelear y ganar más terreno. Entonces eso así ponemos en obra este mueble. Si quieren, vámonos al arca del testimonio. Que este mueble que está arriba son dos muebles. Uno es el arca, y lo que está arriba se llama el propiciatorio, que es el asiento de la misericordia, también se llama así. En Éxodo 25, del 10 al 16, dice: harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro de ella. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados de las arcas para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Era saltado todo eso, la verdad. No es bueno saltarlo, léanlo, y les recomiendo la preciosa gema en el tabernáculo, porque es cada detalle, o sea, la cornisa. Hay un principio atrás de eso, y la doctora Hicks se tomó, ¿saben ni cuántos años? O tal vez lo hizo rápido, no sé, pero para explicarlo, y es una bendición. Pero lo que yo quiero hablar es el testimonio que yo te daré. Dice: pondrás en ella el testimonio que yo te daré. Pero después en Éxodo y todo el Antiguo Testamento no dice nada de eso. Si nos vamos a Hebreos 9:4, nos revelan este gran misterio, porque dice: el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. La urna de oro que contenía el maná era un testimonio que Dios le dio a su pueblo, de cuando ellos dijeron: ya nos aburrimos de este pan. Esa era la provisión que Dios había elegido darles, y ellos dijeron: ya nos aburrimos de este pan. Entonces eso lo que muestra es la ingratitud de Israel. Después está la vara de Aarón que reverdeció. Aarón era un líder que había puesto Dios, entonces representa a los líderes, y que en un momento el pueblo de Israel se rebeló y dijo: ¿por qué Aarón y Moisés tienen que ser nuestros líderes? Y entonces Dios dio ese testimonio, que su vara reverdeció. Entonces eso lo que nos habla es de nuestro orgullo. A mí no me tienen que mandar,
¿Por qué me tiene que mandar Él? ¿Por qué no puedo mandar yo? Y después están las tablas del pacto, ¿verdad? Que eran el mandamiento y la dirección, y ustedes saben que esas fueron rotas cuando Moisés bajó del monte y vio que estaban adorando al becerro y las tiró. Y eso es un testimonio en contra de nuestra desobediencia. Ahora, qué feo, ¿va? ¿Por qué Dios nos tiene que poner esto? ¿Por qué Dios está poniendo el testimonio en contra nuestra, de nuestra ingratitud, nuestro orgullo y nuestra desobediencia? Pero es un principio muy bello, porque dice que el arca estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. El oro nos habla de la naturaleza. La palabra oro significa esplendor y brillo, y el único que debe de tener esplendor y brillo es el Señor Jesús con su gloria. Entonces nos habla de la divinidad del Señor Jesús, no de su humanidad, sino de su divinidad. Y básicamente decía que el arca estaba cubierta por dentro y por fuera, y adentro estaba este testimonio. Y encima, si vamos de regreso a Éxodo 25, dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Bueno, entonces, como les dije, estaba adentro eso. Pero ¿qué pasa si Dios se hubiera manifestado sin el propiciatorio? Solo había testimonio en contra nuestra. Entonces, si Dios se hubiera manifestado así, hubiera pues hecho estragos, hubiera aniquilado al pueblo de Israel, porque lo único que había ahí era pecado, y Dios no puede convivir con el pecado. Entonces lo que va por medio es el oro de la divinidad de Jesús, que nos separa a nosotros. O sea, Él es el mediador entre Dios y nosotros, ¿verdad? Y encima de eso puso el asiento de la misericordia, que se llamaba, y de ahí, adentro de eso estaba la gloria de Dios, ¿verdad? Estaban 2 querubines que se miraban y ahí adentro de esos querubines es donde Dios hablaba con su pueblo, donde Él se manifestaba. Y es bonito el principio de los querubines, porque cuando Dios sacó al hombre de Edén, fue porque pues habían pecado y todo. ¿Y qué puso para guardar el Edén? Querubines. Entonces lo que hacían esos querubines era proteger ese espacio tan pequeño, donde Dios eligió poner su gloria y manifestarse y hablar ahí, ¿verdad? Entonces, básicamente es Dios limitando su santidad. Y si se dan cuenta, el propiciatorio está hecho de oro puro y se llama el asiento de la misericordia. Algo que nos habla de eso, porque en muchos de los muebles hay madera y le ponían oro encima. Pero en este mueble, no, en este mueble era puro oro. Y lo que nos habla de eso, o sea, les dije, ¿verdad? Que el oro habla de la divinidad de Jesús. Y lo que nos habla esto principalmente es que la misericordia de Dios no empezó con la humanidad de Jesús, sino empezó desde la eternidad. Porque la divinidad de Jesús ha existido toda la vida, desde toda la eternidad. Entonces, esa misericordia es eterna, es desde siempre. No fue creada el momento en que Jesús murió en la cruz, sino su misericordia es para siempre, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este mueble? Este mueble es bien duro, porque viene cuando nos aplastan el orgullo. Si se dan cuenta, esa arca está al nivel de la cabeza, de la soberanía de Dios, de Jesús. Y si Dios quiere establecer su soberanía en nuestras vidas, verdaderamente tiene que aplastar nuestro orgullo. Yo tuve esa experiencia hace poco, donde yo estaba en una situación donde yo de veras estaba humillado totalmente, y humillado públicamente. Y entonces yo
Después, así como estaba pensando, así como, Señor, ya que sabía que tenía que predicar esto, y le dije, Señor, ¿qué mueble puedo aplicar a esta situación en mi vida? Y lo único que se me ocurrió es la soberanía de Dios. Porque la soberanía o sea, estaba en tal punto, o sea, tan humillado, que de veras no había nada de mí. Y ese es el momento perfecto para que Dios establezca su soberanía. Entonces, en los momentos cuando ustedes estén más humillados, y van a pasar un montón de momentos donde los van a humillar, tal vez voluntariamente, callándose, ¿verdad? Así como están en un argumento y les dicen, les ganan el argumento y perdí el argumento, o sea, ya no tengo nada que decir, humillado, pero no voluntariamente. Ahora, hay situaciones donde nos podemos humillar voluntariamente, y en las dos, si no importa cualquier tipo, Dios las puso, ¿verdad? Dios las puso, entonces la humillación viene de Él. A pesar si es por nuestra torpeza o por nuestro enojo o por algo, la humillación vino por Él. Y qué momento tan perfecto, porque si se dan cuenta, en ese punto donde Dios establecía su soberanía, ahí es donde Dios decidía hablar. Entonces, cuando ustedes estén humillados, ahí es porque Dios está por hablar, Dios está por manifestarse, porque ahí es donde estaba la presencia de Dios. Cuando su orgullo está hasta abajo y ustedes ya no pueden levantarse, cuando ustedes están humillados completamente, ahí es donde Dios va a manifestarse y va a hablar. Entonces, y eso me pasó este domingo, el sábado pasado y el domingo, yo venía humillado. Y, dígame si no, el sábado y el domingo estuvieron poderosísimos. Y de veras que yo no lo hubiera disfrutado tanto si no hubiera venido con un corazón contrito y humillado. Entonces, cuando vean eso, agradezcan, porque Dios está a punto de hablar y de manifestarse. That's it. Manos de oración. Vamos a orar. Bueno, pídale al Señor de veras por pues para que, como dije antes de que empezáramos antes de que empezara la prédica, de veras que el Señor use esta semilla, que agarre de esto una semilla. Y si no es, o sea, no, tal vez no están en un punto de humillación, porque a veces no. Hay veces que están en una montaña espiritual, hay veces que están en una montaña en su vida natural, tal vez tienen todo, ahorita todo está bien. No es tiempo para que Dios se manifieste de esa manera y no hay que apresurarlo. Él es el que da el crecimiento. Entonces solo esperemos a que Dios se mueva como Él quiera. Pero de veras, lo único que nos toca a nosotros es en el altar de oración entregarnos y decirle a Dios, haz tú como a ti te plazca. Entonces pidámosle al Señor que de veras esa sea nuestra oración, que Él haga como Él quiera las cosas en nuestra vida. Él conoce mejor que nosotros. Pero también el Señor me está recordando ahorita el lavacro, solo porque de veras muchos de nosotros aquí estábamos orando, pero puede ser que tal vez haya resurgido enojo, ira o contienda en sus corazones. Entonces primero pidámosle al Señor que nos ayude a perdonar. Tal vez hay un enojo o ira contra algo, una falta de perdón contra algo y no la podemos perdonar. Pero de veras, dejemos ir a esa persona, dejémoslo ser libres, y nosotros vamos a ser libres también, y nos vamos a poder acercar confiadamente al altar y pedirle al Señor que Él nos perdone a nosotros, porque como les dije, nosotros somos 1000 veces peor con el Señor, que Él es tan bueno con nosotros, y Él lo único que nos pide es que le devolvamos ese amor. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu obra, Señor. Te damos gracias, Señor, por cómo tú eliges obrar, por cómo tú eliges trabajar en nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias por cada uno de esos muebles, Señor, y la revelación de ellos y el cumplimiento de ellos a través de Jesús. Señor, te damos gracias porque tú lo revelaste de esa manera, Señor, porque tú lo cumpliste de esa manera en la cruz. Gracias, Señor, por comprar esas experiencias por nosotros, Señor. Señor, te venimos hoy, Jesús, y te pedimos por aquellas personas, Señor, que no podemos perdonar. Señor, tal vez es una ofensa muy grande, tal vez es algo que no nos deja libres, Señor.
Tal vez es algo que no podemos, Señor, por nuestras propias fuerzas perdonarlos. Señor Jesús, tal vez hay enojo en mi corazón, tal vez hay enojo contra alguien, y el enojo más mínimo puede ser, Señor, pero te pedimos que nos ayudes a verlo. Señor Jesús, lava nuestras manos, Señor, lava nuestras manos de toda ira, de toda contienda, Señor, y lava nuestros pies también de todo polvo de rechazo, Señor. Jesús, te necesitamos, no tengo la fuerza para perdonar, Señor Jesús, pero tú has sido tan bueno conmigo, Señor, y yo quiero que tú me perdones, yo quiero que tú me perdones mis fallas, perdones mis faltas y mis errores, Señor. Ayúdame a perdonar a aquellos, Señor, ayúdame a perdonar a aquellos que me han ofendido. Señor Jesús, ayúdame y dame la fuerza para hacerlo. Ayúdame a tener una experiencia con este mueble, con este mueble que es donde están las aguas de tu palabra, las aguas de tu nombre. Señor Jesús, lávame, Señor, lávame. Señor Jesús, yo quiero tener una relación contigo y yo no quiero que ningún enojo, Señor, pare la obra que puedes hacer tú en mi vida. Señor Jesús, lava mis manos, Señor. Lava mis manos para que me pueda acercar a este altar que es santísimo, a este altar que ha sido santificado por ti, Señor, porque ahí es donde tú te manifiestas. Ayúdanos a tocarlo y ser santificados, Señor Jesús. Señor, vamos delante de ti, Señor Jesús, y te pedimos que esta palabra, Señor, que hemos oído hoy, Señor, la palabra que tú has dado, Señor Jesús, te pido que pueda crecer. Señor, ayúdanos a tener una experiencia diaria con cada uno de estos muebles, Señor, de la manera que sea, al tiempo que sea, Señor. Tú das el crecimiento, pero ayúdanos a no hacer nada para parar de esa obra, Señor. Yo me entrego, Señor. Yo me entrego porque yo quiero dar fruto al 100%, Señor. Yo quiero dar fruto al 100%. Yo no quiero quedarme, Señor, abajo. Yo no quiero perderme de las riquezas que tú ya compraste para mí, Señor. Tu nombre es riqueza, tu naturaleza trae riqueza y abundancia, Señor. Señor, hay tanto de eso en el crecimiento espiritual y te pido que nos ayude, Señor, a simplemente estar entregados a ti. Tú das el crecimiento, Señor, y tú sabes cómo darlo, y gracias por eso, porque tú sabes mejor que nosotros y tú prometiste que vas a dar el crecimiento, Señor, que vas a perfeccionar la obra para el día de Jesucristo. Y gracias, Señor, porque no depende de nosotros, Señor Jesús, pero somos responsables en rendirnos. Obra tú, Señor, obra tú como tú quieras. Díganlo conmigo, díganselo al Señor. Obra tú como tú quieras. Haz lo que te plazca en mi vida. Se los reto a que lo digan. Haz lo que te plazca en mi vida. Eso muchas veces no nos va a gustar a nosotros, no les va a gustar a nuestra carne. Se los garantizo que no les va a gustar a su carne. Pero es que esta vida es tan corta y la eternidad es tan larga. Y la eternidad lo es todo, la vida eterna lo es todo. No quiero que se pierdan de una relación con Cristo para toda la vida, una cercanía con el Señor de todo, con el Dios de todo, solo porque no quisieron dar un par de años de su vida. Señor, haz tú como a ti te plazca, haz tú con mi vida como a ti te plazca, Señor. Señor Jesús, obra tú, Señor. No sabemos cómo, no sabemos cuál es lo que nos espera un par de años en el camino, Señor, pero te pedimos que nos ayudes a saber qué es lo que tú quieres de nosotros ahorita, Señor Jesús. Jesús, ayúdanos a estar entregados a ti completamente, a levantar tu nombre, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Yeshua, 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 Yeshua. Un incienso grato, un incienso que te agrada, Señor. Oh, rabababababacera, mamandara, mandara, bacushia, andara, bahía, rociera, mamandara, mandara, boya. Dios, mamá, mandara, barruba, andara, bahía, cosendara, boya, randoro, suandara, mamá, mandara, boya. Dios, mamá, mandara, bahía, yo, rababababaya. Jesús, 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 Jesús. Danos el sustento que necesitamos para pelear nuestras batallas, Señor, y para conquistar, Señor Jesús, que tú nos lo quieres dar, Señor. Tú nos quieres dar el terreno, Señor. Gracias, Jesús, gracias porque tú nos sustentas, Señor.
Señor, te pido que establezcas tu soberanía en nuestras vidas. Haz lo que tengas que hacer, Señor, para humillarnos y a dejar que tu soberanía trabaje en nosotros. En algún punto vamos a llegar ahí. Señor Jesús, ayúdanos a reconocerlo. Ayúdanos a reconocer las oportunidades esta semana que viene, Señor, para aplicar cada una de estas experiencias. Señor Jesús, te agradecemos por la revelación de tu palabra. Te agradecemos por el mover de tu espíritu. Te agradecemos, Señor, por esta iglesia. Te agradecemos por la palabra que se ha abierto en esta iglesia, Señor, porque es poderosa y ha cambiado nuestras vidas, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día. Te pido que nos lleves con bien a nuestra casa, Señor, que nos guardes, Señor. Y, Señor, ayúdanos a estar descansados para mañana, Señor, para poder venir y alabar tu nombre, porque tú eres santo y tú eres justo y tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a estar listos mañana para venir a darte a ti toda la gloria, porque tú la mereces, Señor. Nosotros no somos nada, no tenemos nada, no sabemos hacer nada y no podemos hacer nada, no me recuerdo. Pero, Señor Jesús, tú lo sabes todo. Tú tienes el poder para hacerlo todo, Señor Jesús. Señor Jesús, te pedimos a ti que tú hagas la obra, Señor. Ayúdanos a estar entregados completamente delante de ti. Te amamos, Señor. Te amamos y te pedimos por aquellos, Señor, que todavía no te conocen, que te lleguen a conocer, Señor, como nosotros, por tu misericordia y por ningún mérito nuestro, lo has permitido, Señor. Te pedimos, Jesús, que puedan tener una experiencia contigo para que te puedan amar de la misma manera como yo te amo, Señor. Porque yo te amo mucho, Señor. Muchos de nosotros te amamos mucho y te queremos amar más, porque no conocemos, Señor, ni las profundidades, Señor, todavía. Señor, tu amor, que tu amor alcance a aquellos que todavía no han sido alcanzados, Señor. Te pedimos por los velos, Señor Jesús, que pueden estar delante de nuestros ojos. Te pido que los arranques, Señor. Te pido que nos des una nueva revelación de tu naturaleza, Jesús. Gracias, Señor.